Vamos a iniciar nuestra segunda revisión de patología neurológica. Y recordemos que estuvimos hablando sobre todos los temas de demencia. Estuvimos hablando sobre los temas de patologías desmielinizantes, estuvimos hablando sobre las lesiones de cordones, estuvimos hablando sobre todos estos temas. Entonces, básicamente vamos a recordarlos. Entonces, recordemos que cuando estuvimos hablando sobre temas asociados a demencia, coloquémoslo aquí, demencia, básicamente tenemos que diferenciar entre demencia, entre delirium y entre amnesia. Recuerda, todos nos pueden hacer pérdida de la memoria. Entonces, tanto demencia como delirium como amnesia nos hacen pérdida de la memoria. Pero recuerda que la amnesia no hace alteraciones cognitivas. En cambio, la demencia y el delirium sí. Entonces, sí te hace alteraciones cognitivas. Te hace alteraciones cognitivas. La amnesia no. Entonces, ¿quién te hace alteraciones cognitivas? Demencia y delirium. ¿Cuál es la diferencia entre demencia y delirium si las dos te están haciendo alteraciones de la memoria y alteraciones cognitivas? Sucede que la demencia es crónica e irreversible. No lo olvide, crónica e irreversible. En cambio, el delirium es agudo y es reversible. Importante. Recuerda que una de las primeras situaciones que empezamos a tener cuando estamos evaluando la posibilidad de un paciente con demencia es que nos aparece la pseudodemencia. ¿Qué es la pseudodemencia? Algo que parece demencia, pero no es demencia. Entonces tenemos que clasificar qué es realmente demencia y qué es pseudodemencia. Entonces, dentro de la demencia real tenemos el Alzheimer, tenemos la enfermedad de Pick, tenemos el Lewy Body Dementia, tenemos el CJD, el Creutzfeldt Disease, tenemos los infartos o los ACVs, tenemos la hidrocefalia, etcétera, etcétera. Dentro de los temas de pseudodemencia, recuerda que tenemos más temas asociados a la parte de estados metabólicos. ¿Y cuáles son esos estados metabólicos? Entonces estuvimos hablando de la cirrosis. Recuerda, un paciente que nos hace acúmulos de amonía puede hacernos alteraciones neurológicas. Pacientes con alteraciones tiroideas, sobre todo el hipotiroideo, paciente que tiene alguna enfermedad renal crónica, paciente que tiene algún trastorno electrolítico, sobre todo el sodio, o pacientes que pueden tener algún tema de depresión. Son pacientes que nos pueden hacer pseudodemencia. Entonces, la demencia está más asociada al Alzheimer, al PIC, al Lewy Body Dementia, al CJD y a los infartos, al stroke. Los temas de pseudodemencia están más asociados a temas metabólicos. Entonces recuerda que teníamos que hacer una diferencia entre el Lewy Body Dementia y el paciente con Parkinson. ¿Por qué? Recuerda que los dos pacientes nos van a hacer alteración del movimiento y ambos pacientes nos pueden hacer demencia. Entonces los dos nos pueden hacer demencia y los dos nos pueden hacer parkinsonismo. Recuerda que un punto importante para detectarlo dentro del examen es que el Parkinson primero te hace parkinsonismo. En cambio, el Lewy Body Demencia nos hace primero la demencia. Entonces, el Lewy Body Demencia puede hacer demencia y parkinsonismo, pero la característica es que primero aparece la demencia, después el parkinsonismo. En cambio, el Parkinson, primero te aparece el parkinsonismo, luego la demencia. Recuerda que los pacientes que tienen algún evento vascular tipo stroke, esos pacientes también nos pueden hacer algún tipo de demencia. Nos aparece la demencia CJD. Recuerda, estos pacientes básicamente se contagian por priones, mueren rápidamente y te hacen demencia. Nos aparece la demencia del hidrocéfalo de presión normal.
Recuerda que el hidrocéfalo de presión normal se caracteriza por 3 cosas. El paciente se pone loco, se pone mojado y se pone tembleque. ¿Qué quiere decir eso? El paciente nos hace demencia. El paciente nos hace incontinencia urinaria y el paciente te hace inestabilidad postural. Entonces el paciente se torna con posibles síntomas de desbalanceo, ataxia o inestabilidad postural. Si tú ves un paciente con estas 3 características, contesta en tu examen que es un hidrocéfalo de presión normal. Posible pregunta de examen. Ahora, otra de las causas que nos pueden generar demencia es el Alzheimer. Entonces, los pacientes con Alzheimer nos pueden hacer demencia. Entonces, ¿qué sucede? Un paciente con Alzheimer básicamente es un paciente que tiene déficit de acetilcolina. Y un paciente que tiene déficit de acetilcolina puede ser un posible paciente con Alzheimer. Recuerda que una de las necesidades de acetilcolina es liberarla en la hendidura sináptica. Es decir, esta acetilcolina va a venir a ser liberada en la hendidura sináptica. Por lo tanto, si el paciente tiene déficit de acetilcolina, una de las situaciones que puede llevar a que se aumenten los niveles de acetilcolina es evitar que se destruya. ¿Quién la destruye? Las acetilcolinesterasas. Entonces, si bloqueamos las acetilcolinesterasas, podemos aumentar los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica. ¿Quién hace eso? Don Rivas. Entonces, Don Rivas va de gala. Entonces, cuando hablamos de Don Rivas va de gala, básicamente estamos hablando del donepezil. Estamos hablando del donepezil, la rivastigmina y la galantamina. Entonces, fármacos que nos pueden servir para tratar el Alzheimer, que lo que hacen es aumentar los niveles de acetilcolina, donepezil, rivastigmina, galantamina. Recuerda que hay otro principio importante que el examen le gusta evaluar respecto al Alzheimer. Recordemos, imaginemos que este es nuestro cerebro. Imaginemos que tenemos 2 moléculas importantes, la ApoE4 y la ApoE2. Recuerda que nuestro cuerpo todo lo sintetiza en base a proteínas. Entonces imaginemos que esto es una proteína, imaginemos que esto es otra proteína, imaginemos que esto es otra proteína. Esas proteínas, sin importar de dónde venga o qué hagan, tienen un proceso de vida y cumplen una función y entran en apoptosis natural. Y esa apoptosis natural, ¿qué hace? Empezar a desecharlas. Entonces, básicamente aquí queda una proteína, aquí queda otra proteína y acá queda otra proteína. Y ese proceso de desecho de proteínas ya viejas sufre un proceso que se llama ubiquitinación. Cuando se ubiquitina, eso permite de que esas proteínas sean colocadas en el proteasoma, que es el proteasoma, básicamente el reciclador y destructor de proteínas viejas. Y eso hace que se evite la acumulación de proteínas viejas en nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede si tenemos dañado el proceso de ubiquitinación? Básicamente no existe esto. Si no hay proceso de ubiquitinación, esas proteínas se continúan acumulando, es decir, permanecen en todo este proceso debido a la ausencia de ubiquitinación. Entonces, más proteínas por aquí, otra proteína por acá, otra proteína por acá, y ese exceso de proteínas envejecidas se denominan proteínas beta-amiloide. ¿Y qué pasa con esas proteínas beta-amiloide? Si notan, hay una proteína aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Eso es un enredo de proteínas, entonces se denominan tangles. Los tangles son enredos de proteínas beta-amiloides. ¿Y qué sucede? La ApoE4, al ver esa proteína circulante vieja que no sirve, que no hay quien la recicle, lo que hace es tomarla y meterla al cerebro. ¿Quién hace eso? La ApoE4. Entonces, los aumentos de ApoE4 inducen la entrada de
proteínas beta amiloides, que son tangles de proteínas, enredos de proteínas, induce a que se metan al cerebro. Cuando ese enredo de proteínas se empieza a meter al cerebro, básicamente ese poco de enredo de tantas proteínas envejecidas, eso empieza a sufrir un proceso de calcificación, porque es un proceso inflamatorio en el cerebro, es un proceso inflamatorio que lleva a atracción de otras células. Ese proceso de calcificación de la proteína beta amiloide que la ApoE4 ha metido al cerebro hace que ahora tome el nombre de tau protein. Entonces, cuando te hablen de tau protein, ApoE4, ubiquitinización, vas a pensar en Alzheimer. Ahora, ¿qué lleva a que no se genere el proceso de ubiquitinización en esas proteínas envejecidas? La alteración en el cromosoma 21. Entonces, los pacientes que por defecto de otra patología ya tienen alteración del cromosoma 21 tienen mayor propensión a sufrir problemas de ubiquitinización de proteínas envejecidas. ¿Quiénes? Los pacientes con síndrome de Down. Entonces, los pacientes con síndrome de Down hacen más fácil Alzheimer. Ahora, resulta que hay una proteína o hay una molécula que dice, por favor, no me metan esas proteínas viejas y envejecidas beta-amiloides en enredos al cerebro. ¿Quién hace eso? La ApoE2. Entonces, aumentos en los niveles de ApoE2 protege contra el Alzheimer. Entonces, factores que aumentan el riesgo para sufrir Alzheimer: alteraciones del cromosoma 21, alteraciones de la ubiquitinización, pregunta de examen, elevación en los niveles de la ApoE4. Factores que protegen contra el Alzheimer: un buen cromosoma 21, un buen proceso de ubiquitinización y aumentos, pregunta de examen, en los niveles de ApoE2. Por lo tanto, aumentar la ApoE4 y bajar la ApoE2 aumenta el riesgo de Alzheimer. Importante. No lo olvides, palabras claves para Alzheimer: cromosoma 21, síndrome de Down, ApoE4, ApoE2, proteína calcificada con calcificaciones alrededor de la beta-amiloide, se llama tau protein. Proteína beta-amiloide, tangles de proteínas o enredos de proteínas, proteasoma. Importante. Ahora, recuerda que podemos tener un comparativo entre Alzheimer y enfermedad de Pick. Ambas patologías nos pueden hacer demencia. Así como comparamos Parkinson con Lewy body demencia, porque ambas patologías te pueden hacer parkinsonismo, Alzheimer y Pick, ambas patologías te pueden hacer demencia. Recuerda, Parkinson también te puede hacer demencia, pero la diferencia es que Parkinson primero instaura las alteraciones del movimiento y luego sí puede hacer demencia. En cambio, el Lewy body demencia lo que primero hace es demencia y luego puede hacer alteraciones del movimiento. Esa misma comparación hay que hacerla entre Alzheimer y Pick. ¿Por qué? Ambos tienen alteraciones de tipo demencial, es decir, te pueden hacer cambios de la personalidad. Y ambos te pueden hacer pérdida de la memoria. ¿Cuál es el punto? ¿Quién hace primero cambios de la personalidad? Primero lo hace Pick. En cambio, Alzheimer primero hace alteraciones de la memoria. Es el punto importante de diferenciación. Entonces, Alzheimer pierde la memoria y después hace cambios de personalidad. Pick primero cambia la personalidad y después pierde la memoria. Importante, no lo olvides que Alzheimer, defecto de acetilcolina, donepezil, ribastigmina, galantamina, incluso podemos usar memantina. Alzheimer, palabras claves: tau protein, tangles, que son enredos de proteínas beta-amiloides. La misma beta-amiloide, cuando se mete al cerebro y se calcifica, se llama tau protein. Importantísimo. Hablemos ahora de mareos, de vértigo. Entonces, recuerda que cuando estuvimos hablando de vértigo, básicamente lo clasificamos en dos puntos importantes. Tenemos vértigo de origen central y tenemos vértigo de origen periférico. Entonces, coloquemos por aquí central y por acá periférico. Recuerda que el vértigo de origen central va a generar síntomas
neurológicos centrales, entonces afectación del sistema nervioso central. En cambio, el periférico hace síntomas de oído, sencillo. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de oído? El paciente te hace tinnitus, el paciente te hace posiblemente disminución auditiva, pérdida de la audición. En cambio, el paciente con temas de vértigo central te puede hacer alteraciones neurológicas focales o puede mostrar presencia de daño del tallo cerebral. Así como el uno muestra una cosa, no muestra lo otro. Es decir, periférico muestra tinnitus y pérdida de la audición, pero no muestra síntomas neurológicos focales ni muestra daño del tallo cerebral. El central no muestra tinnitus ni pérdida de audición, pero sí muestra síntomas neurológicos focales y daño del tallo cerebral. Ahora, si ese paciente tiene un daño del tallo cerebral o está haciendo síntomas neurológicos focales, ¿qué podemos hacer? Un MRI. En cambio, si el paciente tiene síntomas de pérdida de la audición o tiene sensación de tinnitus, ¿qué podemos hacer en esos pacientes? Normalmente investigación clínica. Y recuerda, ¿cuáles son esas causas de vértigo periférico? Entonces tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno, tenemos la neuritis vestibular, que también se llama laberintitis, y tenemos el síndrome de Meniere. ¿Qué situaciones nos pueden llevar a un vértigo central en un paciente? Entonces recuerda, la esclerosis múltiple, el paciente que sufre un infarto cerebral, sea isquémico o hemorrágico, te puede hacer vértigo, un paciente con un tumor o un paciente con un absceso. Entonces recuerda, es importante tener esa diferencia. Síntomas neurológicos centrales, tú dices que es un vértigo central, por eso se llama central. Síntomas que el paciente se refiere más como pérdida de la audición, que se refiere más como un tinnitus, tú dices algo está pasando en el oído, es el vértigo periférico. Entonces, cuando estuvimos hablando de eso, básicamente nos referimos al vértigo benigno posicional paroxístico, nos referimos a la neuritis vestibular o laberintitis y nos referimos también al síndrome de Meniere. Entonces, básicamente miramos esa parte. Recuerda, un punto importante es el tiempo de duración. Normalmente el vértigo paroxístico posicional benigno tiende a durar menos de un minuto. La neuritis vestibular, más de un minuto el evento del vértigo. Y el síndrome de Meniere puede durar varios minutos, incluso más allá de 30 minutos. Recuerda la causa. El vértigo posicional paroxístico benigno, la causa es un otolito. La neuritis vestibular puede ser causada en estados postvirales, es decir, un paciente que tiene alguna infección del tracto respiratorio superior, después de que está pasando el evento puede aparecer el vértigo. El Meniere normalmente puede asociarse como un tema idiopático, pero puede asociarse a aumentos de la presión de la endolinfa. Ahora, un punto importante. ¿Qué me lleva a pensar que ese paciente tiene un vértigo benigno posicional paroxístico? Recuerda, ese paciente, primero el tiempo de duración, segundo el otolito, pero ¿cómo me doy cuenta de que tiene un otolito? Entonces recuerda que aparecen las maniobras de Dix-Hallpike. Entonces yo hago unas maniobras moviendo la cabeza del paciente, reproduzco el vértigo y después con esas mismas maniobras reacomodo el otolito y quito el vértigo. Eso es diagnóstico-tratamiento. Entonces, Dix-Hallpike nos sirve para hacer maniobras de reproducción del vértigo y de tratamiento. En cambio, en los estados postvirales, el paciente lo que tiene es que tiene inflamado el oído, el conducto auditivo interno, y como está inflamado, eso está generando alteración en el movimiento de las vellosidades. A estos pacientes les podemos dar esteroides o le podemos dar meclizina. Los pacientes con Meniere no se sabe exactamente por qué funciona el tratamiento, pero se ha visto que la restricción de sal, darles hidroclorotiazida y colocarles meclizina en esa combinación tiende a disminuirles el vértigo. Punto importante, no lo olvides, la diferencia entre vértigo central y vértigo periférico. Hablemos ahora sobre patologías desmielinizantes. Entonces recuerda que en esa situación hablamos de esclerosis múltiple y hablamos de Guillain-Barré.
Entonces recuerda, esclerosis múltiple es una patología desmielinizante central. En cambio, Guillain-Barré es una patología desmielinizante periférica. ¿Qué células se afectan a nivel central para causar esclerosis múltiple? Los oligodendrocitos. ¿Qué células se afectan en Guillain-Barré para causar la desmielinización? Células de Schwann. No lo olvides, oligodendrocito central, células de Schwann periférico. Esclerosis múltiple central, Guillain-Barré periférico. 2 puntos que te van a evaluar fijo en las dos patologías. Te van a evaluar la oftalmoplegia internuclear por afectación del fascículo longitudinal medial. Y te van a evaluar desde Guillain-Barré la parte patológica microbiológica. Entonces nos aparece Campylobacter jejuni. Importante. Pregunta fija de examen. Entonces recordemos la oftalmoplegia internuclear. Recuerda que nuestros ojos están siendo controlados. Supongamos que este ojo está mirando para el frente. Nuestros ojos están controlados por varios músculos, pero en este caso nos concentramos en 2. Para mirar básicamente hacia los lados o hacia medial. Entonces básicamente hacia los lados está el recto lateral, que está coordinado por el sexto par craneal. Y para mirar hacia medial está coordinado por el recto, coloquémoslo aquí bien, recto medial, que está coordinado por el tercer par craneal. Recuerda que por todo el centro viene pasando un fascículo del sistema nervioso central que está mielinizado y básicamente cuando se afectan los oligodendrocitos se desmieliniza y se vuelve fibrótico. Ese tracto se llama el fascículo longitudinal medial. ¿Qué hace el fascículo longitudinal medial? Recibe aferencias tanto del par craneal 6 como del par craneal 3 para coordinar la mirada conjugada. Cuando vamos a mirar a la derecha, el ojo derecho usa el recto lateral, pero el ojo izquierdo usa el recto medial. Y de esa forma conjugamos la mirada. Estos pacientes, debido al ataque, a la afectación que tiene contra los oligodendrocitos del sistema nervioso central, genera una esclerosis múltiple y lo que hace es fibrosar y dejar de funcionar el fascículo longitudinal medial. Al dejar de funcionar, no hay cómo hacer mirada conjugada. Entonces tú le dices a estos pacientes, por favor, señora, mírame a la derecha. Entonces cuando esa paciente quiere mirar a la derecha, básicamente voltea un ojo, pero el otro lo deja fijo, porque no hay conexión. Y eso se denomina oftalmoplegia internuclear. Principal característica que te va a evaluar el examen dentro de la esclerosis múltiple. Guillain-Barré, básicamente el paciente tiene antecedente de diarrea que aíslan el Campylobacter jejuni y ahora empieza a ser parálisis ascendente. ¿Qué es ascendente? Primero paraliza miembros inferiores, después paraliza la cadera, después el tronco y después empieza a hacer parálisis del diafragma, lo cual hace que entre en falla ventilatoria y tengan que intubarlo. Entonces, estos pacientes te hacen destrucción autoinmune del sistema nervioso periférico de las células de Schwann, lo cual lo lleva a una parálisis ascendente y está asociado con el Campylobacter jejuni. Pregunta de examen. ¿Cómo los tratas? Normalmente estos pacientes se tratan con soporte ventilatorio y se les puede dar plasmaféresis. Ahora, recuerda que el paciente con esclerosis múltiple, aparte de la oftalmoplegia internuclear secundario al daño del fascículo longitudinal medial, te hacen alteraciones de la visión. ¿Qué es eso? Neuritis óptica, visión borrosa con dolor. Y te pueden hacer alteraciones del habla. Recuerda que casi toda patología autoinmune, el paciente está representado en una mujer. Por alguna razón, Guillain-Barré te lo representa más con un hombre, a pesar de que también puede ser un evento inmunológico. Pero esclerosis múltiple casi siempre lo representan en el examen con una mujer. Entonces es una mujer entre los 20 y los 40 años
que básicamente te está haciendo oftalmoplegia internuclear, alteraciones del habla porque está afectando el tallo y alteraciones visuales tipo neuritis óptica. Recuerda que el gold estándar para diagnosticar una esclerosis múltiple es el MRI, de resonancia magnética, pero el examen te puede hablar que lo están diagnosticando con punción lumbar en donde ven bandas oligoclonales de IgG. Entonces, si te hablan de bandas oligoclonales de IgG, piensa que es esclerosis múltiple. Recuerda que la esclerosis múltiple en ataque le vamos a dar esteroides, en crónico interferón gamma y pregunta de examen, natalizumab, es una pregunta de farmacología, o glatiramab. Ahora, otra parte, pregunta de farmacología. ¿Qué pasa si tenemos al paciente con esclerosis múltiple y tiene retención urinaria? Entonces, recuerda, a esos pacientes le vamos a poner betachenol. ¿Qué pasa si ese paciente tiene incontinencia urinaria y además de eso tiene esclerosis múltiple? Recuerda, le vamos a colocar amitriptilina. ¿Qué pasa si ese paciente tiene espasmos urinarios? Entonces, si tiene espasmos urinarios, le vamos a colocar baclofen. ¿Qué pasa si ese paciente además tiene de pronto dolor neuropático? Este fármaco es un anticonvulsivante. Este fármaco te trata el herpes zóster. Este fármaco te trata la neuritis o los dolores neuropáticos. Entonces es la gabapentina. Pregunta fija de examen, estos 4 fármacos del aspecto de farmacología asociado a esclerosis múltiple. Recuerda, no olvides, pregunta de examen. Nos van a preguntar siempre, casi siempre lo preguntan, Campylobacter jejuni. Recuerda las causas de diarrea que estuvimos evaluando en temas de patología gastrointestinal. Un paciente con diarrea le aíslas Campylobacter jejuni y ahora empieza a hacer neuropatía o parálisis ascendente, mejor dicho, ese paciente piensa que tiene un Guillain-Barré. Ahora hablemos de esas patologías asociadas a problemas en la conexión de la membrana presináptica con la membrana postsináptica. Entonces recuerda, tenemos una membrana presináptica, tenemos una membrana postsináptica y básicamente por mecanismos de impulso de cambios eléctricos conformacionales en la membrana, que es el impulso eléctrico, se empieza a generar una conducción. Esa conducción genera apertura de los canales de calcio de la membrana presináptica. Entonces el calcio empieza a entrar. Cuando el calcio entra a la membrana presináptica se liberan las vesículas de acetilcolina y esa acetilcolina busca los receptores postsinápticos de la membrana postsináptica para hacer acople. Cuando hace un acople, básicamente se continúa el proceso de despolarización de la membrana para continuar el impulso nervioso. Entonces recuerda, si tenemos anticuerpos en contra de los canales de calcio de la membrana presináptica, ¿eso cómo se denomina? No lo olvides, Eaton-Lambert. Si tenemos anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina de la membrana postsináptica, ¿eso cómo se llama? Miastenia gravis. Entonces, miastenia gravis es contra acetilcolina, Eaton-Lambert es contra los canales de calcio. Importantísimo, no lo confundamos. Entonces, recuerda que el Eaton-Lambert está asociado al small cell carcinoma de pulmón o al carcinoma de células pequeñas de pulmón. Entonces, cada que te hablen que un paciente que tiene una lesión pulmonar, una patología de masa pulmonar y ahora te está haciendo de debilidad, piensa que te están evaluando Eaton-Lambert. Recuerda que el Eaton-Lambert empieza el día con poca fuerza y a medida que aumenta el día, la fuerza le va mejorando, por lo tanto la estimulación le sirve. En cambio, recuerda que miastenia gravis, básicamente la paciente empieza con muy buena fuerza el día y al finalizar el día va disminuyendo la fuerza, por lo tanto la estimulación empeora los síntomas. Entonces las pacientes con miastenia gravis al final del día se le caen los párpados,
no pueden hablar bien y tienen problemas para deglutir porque sus músculos han perdido fuerza. Recuerda que las pacientes con miastenia gravis se pueden asociar a un timoma. Pregunta de examen. En cambio, la masa con la cual se asocia el Ito-Lambert es el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Importante. Recuerda que básicamente todo lo que genere estimulación en miastenia gravis disminuye la fuerza. Todo lo que genere estimulación en Ito-Lambert mejora la fuerza. Hablemos ahora de dolor de la espalda baja. Entonces coloquemos aquí dolor de espalda. Y recuerda, cuando hablamos de dolor de la espalda baja, hablamos que había dolor musculoesquelético, que básicamente es el espasmo muscular. Hay dolor por herniación discal. Hay dolor por osteofito. Hay dolor por fractura compresiva. Y hay dolor por estenosis espinal. Entonces recuerda, el más preguntado de todos, espasmo muscular. Pero recuerda que pueden generarnos confusión con hernia discal, porque ambos pacientes han levantado algún objeto pesado. Ambos pacientes levantaron un objeto pesado. Pero ¿cuál es la diferencia? El dolor por espasmo muscular no te hace síntomas neurológicos. En cambio, el paciente con hernia discal sí te hace síntomas neurológicos. ¿Quién más te hace síntomas neurológicos? Todos los demás. El paciente que tiene osteofito te hace síntomas neurológicos. El paciente que tiene estenosis espinal te puede hacer síntomas neurológicos asociados a pseudoclaudicación del glúteo, normalmente posicional. Entonces, el más preguntado de todos, ¿qué es el dolor por espasmo muscular de la espalda baja? El paciente levantó algo pesado días anteriores, típicamente un señor de 60 años que le ayuda a mudarse a su hija. Ahora tiene dolor, pero no tiene síntomas neurológicos. En cambio, el paciente con hernia discal también ayudó a alguien a levantar cosas pesadas, pero además de eso tiene síntomas neurológicos. ¿Cuál es el típico? La ciática. Importante. Recuerda que el osteofito es un crecimiento óseo dentro del canal. La fractura compresiva está asociada a paciente con osteoporosis y tiene pinpoint tenderness, es decir, le duele un punto específico en el trayecto de la columna. Y la estenosis espinal, como su nombre lo dice, es estenosis. ¿Cómo tratamos a los pacientes con dolor musculoesquelético, espasmo muscular? Le vamos a dar NSAID o ejercicio. ¿Qué hacemos con la herniación discal? Puede ser tratamiento médico, puede ser cirugía. ¿Qué hacemos con el osteofito? Puede ser cirugía. ¿Qué hacemos con la fractura compresiva? Puede ser cirugía. ¿Qué hacemos con la estenosis espinal? Puede ser cirugía. Entonces recuerda, cada que hablemos de un paciente que tenga dolor de espalda en la espalda baja, piensa que el examen te va a evaluar tema de espasmo muscular. Te dice que levantó algo pesado. Importantísimo. Hablemos ahora sobre los tumores. Coloquémoslo acá. Tumores del sistema nervioso central. Entonces recuerda que la mitad de los tumores del sistema nervioso central vienen de origen metastásico y la otra mitad de los tumores del sistema nervioso central son de origen primario, es decir, en realidad se originaron en el sistema nervioso central. Recuerda que las tres partes que más hacen metástasis al sistema nervioso central, pregunta de examen, es la mama, es el pulmón y es el riñón. Son los tres puntos o los tres órganos que, teniendo una masa, pueden hacer metástasis al sistema nervioso central. Ahora, hay algunas situaciones que también nos pueden hablar del melanoma. El melanoma también hace metástasis al sistema nervioso central, pero para efectos del examen, mucho más preguntados estos tres. Ahora recuerda que los tumores primarios se subclasifican en mitad de un origen y mitad de otro origen. ¿Cuál es ese origen? Origen neuronal y origen glial. Es decir, la mitad de los tumores primarios vienen de orígenes neuronales y la otra mitad de los tumores primarios viene de orígenes gliales.
Ahora, esos tumores neuronales se pueden presentar en el niño o se pueden presentar en el adulto. Entonces ahí es cuando hablamos del meduloblastoma. Entonces el meduloblastoma es un tumor primario de origen neuronal en el niño. En cambio, en el adulto es el meningioma. Entonces, cuando hablamos de meningioma, es un tumor primario neuronal en el adulto. El meduloblastoma es un tumor primario neuronal del niño. En cambio, en los gliales tenemos el astrocitoma pilocítico y tenemos el glioblastoma multiforme, que son los dos tumores más preguntados desde el punto de vista del sistema nervioso central en el examen. Entonces nos aparece aquí el astrocitoma pilocítico y el glioblastoma multiforme. Recuerda que el astrocitoma pilocítico tiene una fase cística, es la característica típica, es de fosa posterior, es de un niño y es de origen glial. Te dicen esas palabras claves, tú dices astrocitoma pilocítico. Pero ¿cuál otro tumor del niño también es glial primario? Entonces nos aparece el ependimoma. Y recuerda, del adulto nos aparece el oligodendroglioma. Entonces nos aparece el oligodendroglioma. Hablemos de las características importantes de cada uno de ellos. Entonces, coloquémoslo aquí. Recordemos, meduloblastoma. En esta parte es identificar esas palabras claves. Ependimoma, nos aparece el astrocitoma pilocítico como los tumores del niño. Pero recuerda que ahí le metimos también, aunque no lo mencionamos, el cráneo faringioma y podemos colocar los schwannomas. Ahora, recuerda que en la parte del adulto hablamos del meningioma, hablamos del oligodendroglioma y hablamos del glioblastoma multiforme, más preguntado, junto con el astrocitoma pilocítico, los dos más preguntados. Entonces, ¿cuáles son las características del meduloblastoma? Recuerda, proviene del neuroectodermo. Si te hablan de una masa del sistema nervioso central que viene del neuroectodermo, dices meduloblastoma, poco preguntado. El ependimoma básicamente es una masa maligna con lesión perivascular. Es la palabra clave. Muy poco preguntado, pero ten en cuenta esa palabra clave. Astrocitoma pilocítico, el más preguntado, ¿qué es? Un niño. Es un niño que dice que tiene un tumor de la fosa posterior. Además de eso te dice que tiene una fase sólida y una fase cística. Si te dice eso, sin dudarlo, di que es un astrocitoma pilocítico. ¿Cuál es la clave? Básicamente te va a decir que es un tumor común, benigno, con fase sólida y quística de la fosa posterior. No lo olvides. El craniofaringioma tiene la presentación de un prolactinoma, pero en un niño, pero no es un prolactinoma, mucho cuidado. Tiene características clínicas como de un prolactinoma en un niño, pero no es un prolactinoma. ¿De dónde viene? Del racket punch. No lo olvides. Cuando estamos hablando de schwannoma, recuerda que la parte de schwannoma es importante, el número 22. ¿Por qué? Afectación del cromosoma 22, neurofibromatosis tipo 2, hace afectación de ambos ángulos cerebropontinos, afectando la salida del par craneal 8. ¿Cómo se denomina? Un neuroma acústico. Entonces recuerda, tenemos por acá el cerebro y acá abajo el cerebelo. ¿Cómo se le denomina este ángulo? Ángulo cerebropontino. Ahí es donde salen los schwannomas. ¿Y qué comprime? El par craneal 8 que viene saliendo por ahí. Entonces se denominan neuromas acústicos. Pregunta típica de examen. Marcación S100. ¿Quién más te marca S100? Melanoma. No lo olvides. Ahora el meningioma. Posible, te lo pueden preguntar. Benigno. Recuerda, es de la mujer, por lo tanto es estrogénico. Entonces, si te hablan de un tumor
estrogénico benigno en una mujer, vas a decir que es un meningioma. Además de eso, ¿qué te hace los Psammoma Vadis? Recuerda que hay un tumor que también te hace Psammoma Vadis y ese sí es maligno. El oligodendroglioma básicamente afecta el lóbulo frontal y estos pacientes se presentan como una masa calcificada. El segundo más preguntado, glioblastoma multiforme. Entonces es un tumor que proviene de los astrocitos, por eso es un tumor glial. Y básicamente la característica más importante que ves en este tumor es que atraviesa la línea media. Es la característica más frecuente que nos coloca el examen. Entonces no lo olvides, palabras claves: meduloblastoma, viene el neuroectodermo; ependimoma es perivascular; el más preguntado, astrocitoma pilocítico, es del niño de la fosa posterior y tiene una fase sólida y quística. El craniofaringioma parece un prolactinoma en un niño. El schwannoma, la clave es el 22, afectación del cromosoma 22, neurofibromatosis tipo 2, afecta los dos ángulos cerebropontinos y típica pregunta de examen, marcación S100. ¿Quién más marca S100? Básicamente melanoma. Meningioma, recuerda que es un tumor benigno estrogénico, por lo tanto es más frecuente en la mujer y te puede hacer Psammoma Vadis. El oligodendroglioma afecta el lóbulo frontal y se presenta como una masa calcificada. El segundo más preguntado, glioblastoma multiforme, ¿de dónde viene? De los astrocitos, que son células gliales, y la característica más importante que describe el examen es que atraviesa la línea media. Importante. Hablemos ahora sobre aquellos desórdenes neurocutáneos. Entonces recuerda que cuando estuvimos hablando de los desórdenes neurocutáneos hablamos de la tuberoesclerosis, hablamos de la neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2 y del von Hippel-Lindau. Recuerda que el más preguntado es neurofibromatosis tipo 2. Lo asociamos al schwannoma acústico. Entonces recuerda, ¿cuál es la característica del schwannoma acústico? 22. Es decir, que la neurofibromatosis tipo 2 es alteración del cromosoma 22 por herencia autosómica dominante. ¿Y qué hacen estos pacientes? Schwannomas bilaterales. ¿Qué marcación hacen los schwannomas? S100. ¿Quién más te hace marcación S100? Melanoma. ¿Qué comprime los schwannomas? El par craneal número 8 que está saliendo por el ángulo cerebro-pontino. No lo olvides, von Hippel-Lindau, ¿cuántas letras tiene? 3. Entonces, ¿qué cromosoma afecta? El 3. ¿Cuántas presentaciones patológicas hace? 3. ¿Cuáles? Feocromocitoma, carcinoma de células renales y te hace hemangioblastomas. Entonces, von Hippel-Lindau es la patología de los 3. 3 letras, cromosoma 3, 3 presentaciones. Es de herencia autosómico dominante. No olvides, las herencias autosómicas dominante no tienen portadores. Las autosómicas recesivas sí tienen portadores. Ahora, neurofibromatosis tipo 1. Estos pacientes es una alteración del cromosoma 17 y es de herencia autosómica dominante. Es decir, todas las patologías por desórdenes neurocutáneos son autosómicas dominantes. La tuberoesclerosis también es autosómica dominante. Entonces, tuberoesclerosis, neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2 y von Hippel-Lindau son autosómicas dominantes, son desórdenes neurocutáneos. ¿Cuál es la característica más grande que puede aparecer en la tuberoesclerosis? Recuerda, los amartomas. Entonces, como esos pacientes te hacen amartomas, básicamente usas esa palabra para definir toda la presentación. ¿Qué es lo más típico? Entonces, amartoma, angiofibroma. Recuerda que estos pacientes también te hacen angiolipomas. Y recuerda que estos pacientes también te hacen rhabdomiomas. Entonces, básicamente un paciente con retraso mental que se te presente con múltiples masas y sea un adolescente y básicamente tenga un ligero retraso mental.
con masas en todos lados, angiofibromas, amartomas, angiolipomas y rhabdomiomas, tú dices que ese paciente tiene tuberoesclerosis. Entonces, básicamente lo diagnosticas con tuberoesclerosis. Pero recuerda, ese paciente también te puede convulsionar. Ese paciente también te puede hacer regurgitación mitral y es de herencia autosómica dominante. Entonces, cada que te puedan hablar de desórdenes neurocutáneos, piensa que el que más factiblemente te van a evaluar es neurofibromatosis tipo 2. Importantísimo. Vamos a hablar ahora sobre toda la serie de lesiones medulares. Entonces empecemos con la primera lesión medular, que es el tabes dorsal. Entonces recordemos que el tabes dorsal, como su nombre lo dice, es afectación de las columnas dorsales. Entonces recordemos rápidamente las columnas dorsales. Recordemos que esta es nuestra médula. Recordemos que le damos más o menos esta forma a nuestra médula. Y recuerda que en la parte posterior tenemos dos tractos, el tracto gracilis y el tracto cuneatus, que básicamente juntos nos forman las columnas dorsales. ¿Qué sucede en esta situación? Recuerda que el punto importante de las columnas dorsales que más se evalúa el examen es propiocepción, no lo olvidemos. Pero recuerda que las columnas dorsales están llevando vibración, propiocepción y presión. Entonces, básicamente, vibración, propiocepción y presión son tomados, coloquémoslo en otro color, son tomados por receptores periféricos que lo van a llevar ¿hasta dónde? Hasta la neurona de primer orden que está en la raíz posterior. Básicamente, después se envían unas fibras hacia el tracto gracilis y cuneatus que empiezan a ascender y van a hacer sinapsis en la segunda neurona que está en donde, en el bulbo. Después se decusa y va a hacer sinapsis en la tercera neurona que está en donde, en el tálamo. Y el tálamo lo entrega a la cuarta neurona, que es la corteza sensitiva a nivel cerebral. Punto importante, lo más importante aquí es propiocepción. ¿Por qué? Porque propiocepción. ¿Por qué es lo más importante? Porque básicamente tabes dorsal se refiere a los pacientes que tienen sífilis terciaria. Y los pacientes que tienen sífilis terciaria destruyen las columnas posteriores y lo más importante que el examen te habla desde el punto de vista neurológico es la ataxia. ¿Y por qué te hacen ataxia? Porque pierden la propiocepción. ¿Y cómo evalúas la propiocepción? Entonces recuerda, tienes un paciente aquí, tienes otro paciente aquí. Un paciente está con los ojos abiertos, otro paciente está con los ojos cerrados. Uno o cualquier persona con los ojos abiertos, la propiocepción se guía o la ubicación espacial se guía por la parte visual. Pero apenas cierras los ojos, los receptores que están en nuestras extremidades te dicen la posición. Pero como este paciente tiene perdida la propiocepción, no hay cómo ascender esa vía. Entonces el paciente empieza a balancearse, empieza a perder equilibrio y puede aumentar la base de sustentación para equilibrarse. A eso, ¿cómo se le denomina? Romber positivo. Entonces los pacientes con tabes dorsal nos hacen romber positivo. Recuerda que además esos pacientes se asocian a la articulación tipo Charcot y es una artritis. Y el paciente también te hace las pupilas de Argyll-Robertson. Recuerda que son las pupilas de Argyll-Robertson. Tú tienes dos ojos del paciente. Le dices, por favor, mira hacia el centro. Y cuando ese paciente mira hacia el centro, la pupila se contrae. Pero ahora a este paciente le colocas una fuente de luz. Recuerda, le estás colocando una fuente de luz para evaluar reflejo pupilar con la luz. Resulta que ese paciente con el efecto de la luz nunca hace contracción pupilar. Entonces las pupilas de Argyll-Robertson son pupilas que reaccionan al reflejo de la acomodación, pero no reaccionan al reflejo de la luz. Entonces, desde el punto de vista neurológico, ¿qué destruye la sífilis terciaria? Las columnas posteriores. ¿Qué contienen las columnas posteriores?
tracto cuneiforme gráciles. ¿Cómo se le denomina eso? Tabes dorsal. No lo olvides, cada que te hablen, doctores, siempre que les hablen de columnas dorsales, piensen inmediatamente en propiocepción. ¿Y la propiocepción qué afecta? Equilibrio. Cuando cierra los ojos, ¿qué hacen? Ataxia. Hablemos ahora de la otra lesión medular, que es la deficiencia de vitamina B12 que genera el subacute combined degeneration. Entonces recordemos, subacute combined degeneration. ¿Qué sucede? Recuerda que hay 3 letras. Eso quiere decir que hay 3 tractos que se afectan. ¿Cuáles son esos 3 tractos? Esos 3 tractos son las columnas dorsales. Y ya aprendimos qué pasa cuando se afectan las columnas dorsales. Se altera la propiocepción. También se puede alterar la vibración y la presión. Pero típicamente lo que más nos evalúa es propiocepción. ¿Qué pasa si alteramos la propiocepción? Ataxia. Eso quiere decir que los pacientes con deficiencia de B12 también hacen ataxia. Entonces, ¿cómo diferenciamos la ataxia por tabes dorsal de la ataxia por deficiencia de B12 que causa el subacute combined degeneration? Entonces, vamos a ver. Aparte de afectar las columnas dorsales, también afecta los tractos espinocerebelosos y también afecta los tractos córtico-espinales. Los 2 tractos más evaluados en el examen todo el tiempo, columnas dorsales y tractos córtico-espinales. No lo olvides, columnas dorsales, afectado, ataxia. ¿Qué lleva? Propiocepción, vibración, presión. ¿Cuál es el que más nos evalúa? Propiocepción. Se altera la propiocepción, ¿qué hacemos? Ataxia. Tracto córtico, corteza espinal, es decir, viene bajando, y lo que viene bajando, ¿qué es? Motor. Y todo lo que sea motor tiene motoneurona superior y motoneurona inferior. Suena que es súper complejo para el examen cuando nos hablan de motoneurona superior o motoneurona inferior, que debemos salir corriendo, pero entendámoslo de esta forma sencilla, doctores. Cada que te hablen de córtico espinal, que es motor, entonces incluye motoneurona superior, motoneurona inferior. Ahora, el tracto espinocerebeloso nos evalúa postura y tono. ¿Qué pasa si perdemos la postura? Podemos hacer ataxia cerebelosa. Entonces, para efectos sencillos, cuando nos hablen de ataxia en deficiencia de B12, sabemos que es ataxia por columnas dorsales y ataxia cerebelosa por el tracto espinocerebeloso. Recordémoslo rápidamente. Entonces, columnas dorsales, ya lo tenemos aquí. ¿Qué está llevando? Vibración, presión, propiocepción, el más evaluado. ¿Qué hace? Recoge aferencia, lo lleva a la neurona de primer orden en la raíz posterior, se mete a los tractos gracilis y cuneatus, asciende al bulbo, neurona de segundo orden, se decusa buscando el tálamo, neurona de tercer orden, y llega a la corteza sensitiva, que es lo final, neurona de cuarto orden. Recuerda, todo lo que lleva a la parte sensitiva y se le entrega a la corteza sensitiva se lo procesa y se lo entrega a la corteza motora para que se ejecute alguna respuesta. Entonces, la propiocepción dice, te estás cayendo porque te estás desbalanceando. Entonces, ¿qué hace la corteza motora? Baja por el tracto córtico espinal, controla algunos músculos, genera contracción muscular y reacomoda el cuerpo. Casi todo lo que asciende tiene una respuesta descendente motora. Entonces, recuerda que el tracto ahí acabamos de ver las columnas dorsales. Recuerda que el tracto espinocerebeloso nos está llevando postura y tono. Recuerda que cuando hablamos de espinocerebeloso es porque va de la espina, es decir, de la médula al cerebelo. Y recuerda que el cerebelo es un tema de neuroanatomía que te van a evaluar. Se conecta con el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, a través de los pedúnculos cerebelosos. Entonces recuerda, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Básicamente, si nosotros vemos un cerebro en este orden, cuando baja, se baja al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. ¿Eso qué es? El tallo. Y después que viene la médula. Pero resulta que estamos viendo ese paciente de frente. Atrás de ese tallo, acá atrás, hay un cerebro pequeñito que se llama cerebelo. Si lo volteamos y lo vemos de lado,
este es el mesencéfalo, este es el mesencéfalo. Este segundo es la protuberancia, esta es la protuberancia. Y este es el bulbo, este es el bulbo. Como lo volteamos de lado, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, acá atrás está el cerebelo. Entonces, el cerebelo se comunica con el mesencéfalo a través de la parte del pedúnculo cerebeloso superior. El cerebelo se comunica con la protuberancia a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y el cerebelo se comunica con el bulbo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces tenemos pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Y básicamente eso es ¿para qué? Para que por ahí entren los tractos de comunicación. Entonces por aquí entra un tracto de comunicación que viene desde la médula. Por acá entra otro tracto de comunicación que es de la médula para poder llegar al cerebelo. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que tenemos nuestra médula. Y nuestra médula la representamos más o menos así. Recordemos que el tracto espinocerebeloso está recogiendo ¿qué? Postura y tono. Entonces tenemos unos receptores periféricos que nos recogen eso y lo llevan ¿dónde? Casi siempre al ganglio de la neurona de primer orden de la raíz posterior. En este caso se hace relevo en una segunda neurona que está en el asta posterior. No lo olvides, asta posterior sensitivo, asta anterior motor. ¿Qué llega al asta anterior? Los tractos córtico-espinales, porque esos son los motores, pero los que van subiendo, si tienen que hacer relevo en alguna parte del asta posterior, es sensitivo. Ahora, un punto importante, recuerda que este se va a degustar para dar origen al tracto espinocerebeloso anterior. Importante. Pero recuerda que hay una porción que se va derecho, que genera el tracto espinocerebeloso posterior. Ahora recuerda lo que hablamos. Tenemos pedúnculo cerebeloso superior, medio inferior. ¿Para qué? Para que el tallo se comunique con el cerebelo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega allá arriba, básicamente encuentra el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que se comunican a través de los pedúnculos con el cerebelo que está aquí atrás. Entonces, ese tracto espinocerebeloso posterior viene y se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior para conectarse con el cerebelo, es decir, pasa por el bulbo. En cambio, este tracto espinocerebeloso anterior viene y se decusa arriba y se mete al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, anterior con el superior, posterior con el inferior. ¿Y qué está llevando? Cosas para que el cerebelo procese postura y tono. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos control cerebeloso de la postura, hacemos ataxia cerebelosa, porque el cerebelo también puede controlar esa parte. Entonces, estos pacientes cuando pierden el tracto espinocerebeloso, ¿qué nos hacen? Ataxia cerebelosa. Para efectos de sencillez, doctores, no somos neurólogos ni nos vamos a volver neurólogos a no ser que hagamos la residencia en neurología. Pero por ahora, para sencillez, efectos del examen, te dicen ataxia. Piensa que el paciente tiene o la columna dorsal dañada o tiene el tracto espinocerebeloso dañado. ¿Quién te daña columna dorsal? El paciente que tiene tabes dorsal. ¿Quién te daña también columna dorsal? Hasta ahora, el paciente que tiene deficiencia de B12. ¿Cómo lo diferenciamos? Entonces, aquí es donde entra en juego el tracto córtico-espinal. ¿Qué hace? Motoneurona superior, motoneurona inferior. Específicamente en lesiones medulares por deficiencia de B12 se ve más afectación de la motoneurona superior. Recordemos el tracto córtico-espinal. Entonces recuerda, viene bajando porque es motor. Entonces tenemos la motoneurona superior. Esa motoneurona superior genera las radiaciones, la corona radiada, se mete por la cápsula interna y empieza a bajar por todo este proceso de mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Básicamente viene bajando. Entonces, como viene bajando, básicamente vemos aquí el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y empieza a continuar bajando. Llega un punto en que se decusa para buscar ¿quién? El asta anterior. Entonces recuerda, aquí está el asta anterior,
porque posterior es sensitivo. Entonces se viene buscando el asta anterior y hace sinapsis en el asta anterior. Luego el asta anterior envía un nervio periférico para inervar y controlar un músculo. Entonces, no lo olvides, el concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior es sencillo. Todo el tracto corticoespinal, hasta antes de hacer sinapsis en el asta anterior, es motoneurona superior. Es decir, que si tú dañas el tracto aquí, es daño de motoneurona superior. Dañas el tracto aquí, es daño de motoneurona superior. Dañas la corona radiada, es daño de motoneurona superior. Dañas por donde pasa por la cápsula interna, es daño de motoneurona superior. Pero si tú dañas el asta anterior, es daño de motoneurona inferior. Si dañas después de que envía los nervios periféricos, es daño de motoneurona inferior. Todo lo que genere atrofia muscular porque se dañó el asta anterior o lo que saca el asta anterior es motoneurona inferior. Por eso típicamente el daño de motoneurona inferior se ve con atrofia muscular porque el músculo nunca se va a contraer. Entonces es importante. Entonces, una de las formas de diferenciar el daño que se genera neurológicamente por la deficiencia de vitamina B12 es que el paciente te puede hacer síntomas de motoneurona superior, pero lo más típico, lo más frecuente y lo más fácil para el examen, ataxia más anemia megaloblástica macrocítica. ¿Cómo se ve eso? Índice reticulocitario por debajo de 2, volumen corpuscular medio por encima de 100. Si te dicen que es un paciente con esa característica de anemia asociado a ataxia, síntomas neurológicos, tú dices paciente con deficiencia de B12. Importante, no olvides asociarlo con el tema de la parte fisiológica de la absorción de la vitamina B12. Hablemos de otra ataxia. Hasta el momento llevamos 2 ataxias. Aves dorsal, deficiencia de vitamina B12. Hablemos de otra ataxia. La ataxia de Friedreich. Entonces, cuando hablamos de la ataxia de Friedreich, recuerda, es ataxia. Entonces, serían 3 patologías que el examen nos puede confundir por ataxia. Pero típicamente, no lo olviden, la ataxia de Friedreich tiende el examen a evaluarlo en temas de genética o de bioquímica. ¿Por qué? Recordemos, tenemos un cromosoma que es el cromosoma número 9. En el cromosoma número 9 tenemos un gen que se llama el gen FXN. El gen FXN sintetiza para una proteína que se llama, pregunta de examen, frataxin. Esa proteína frataxin, no lo olvides, es una proteína mitocondrial. ¿Y de qué sirve en la mitocondria esa frataxin? Entonces, frataxin lo que hace es producir unión entre el hierro y las moléculas de sulfuro para que se formen cofactores. ¿Y qué hacen esos cofactores? Sirven como procesos coenzimáticos para que se genere ATP a nivel de la mitocondria. Entonces, trata de unir eso con bioquímica. Estamos comiendo y comimos y básicamente metimos en nuestra sangre una buena cantidad de glucosa. Entonces colocamos aquí glucosa. Esa glucosa se viene al citoplasma, pregunta de examen de bioquímica, y en el citoplasma hace glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Llevar esta glucosa a piruvato. Esa es la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citoplasma, pregunta de examen. ¿Y qué es la glucólisis? Llevar glucosa a piruvato. Ahora el piruvato se puede meter a la mitocondria. Entonces el piruvato básicamente entra a 2 procesos grandes. El TCA cycle y básicamente se va al electron transport chain, que es la cadena transportadora de electrones, y eso va a generar ATP. El proceso de la glucólisis genera muy poquito ATP. En cambio, el proceso de la cadena transportadora de electrones y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es el ciclo de Krebs, genera demasiado ATP. Es más eficiente. Entonces, para que se produzcan todas esas moléculas de ATP, necesitamos cofactores. Y esos cofactores lo generan el hierro y el sulfuro unidos. ¿Quién une el hierro y el sulfuro? Frataxin. ¿Quién produce frataxin? FXN, que es un gen. ¿En dónde está ese gen? En el cromosoma 9.
que es el problema de la ataxia de Friedreich. Estos pacientes en el cromosoma 9 hacen múltiples repeticiones de expansión trinucleótida. No olvides el concepto de expansión trinucleótida. ¿Qué otra patología neurológica te hace expansión trinucleótida? No lo olvides, Huntington. Entonces, estos pacientes por expansión de GAA, más allá de 1500 veces normalmente, aunque se habla que ataxia de Friedreich puede hacerlo entre 100 y 1700, pero normalmente se encuentra que son expansiones por encima de 1000. Entonces, debido a una patología de herencia autosómica recesiva, ¿los recesivos tienen o no tienen portadores? Sí. ¿Quiénes no tienen portadores? Autosómico dominante. Entonces, por herencia autosómica recesiva, expande demasiadas veces la tripleta GAA, genera un daño en el cromosoma 9 que altera el gen FXN. Al alterarse el gen FXN, no se produce proteína frataxin. Al no producirse proteína frataxin, no se pueden unir el hierro y el sulfuro. Al no poderse unir el hierro y el sulfuro, no hay cofactores que permitan la síntesis de ATP. Si no hay ATP, ¿qué sucede? Hay hipoxia celular. Y si hay hipoxia celular, no hay energía y hay muerte celular. Entonces empieza a morir, no lo olvides. El músculo, uno de los grandes órganos que va a consumir ATP. Se va a morir el corazón, un importante músculo que consume energía continuamente. Se va a morir el cerebro y se va a morir el páncreas. Entonces, se le muere el músculo, que hace debilidad muscular, no pueden caminar. Se le muere el corazón por hipoxia se hipertrofia para tratar de ser más eficiente y hace cardiomiopatía hipertrófica. Pregunta de examen, la principal causa de muerte de los pacientes con ataxia de Friedreich. El paciente se le empiezan a morir los tractos córtico-espinales, espinocerebral y las columnas dorsales. ¿Qué pasa si se nos mueren las columnas dorsales? Ataxia. ¿Qué pasa si se nos muere el tracto espinocerebeloso? Ataxia cerebelosa. Entonces, este paciente por eso hace ataxia. ¿Qué pasa si se muere el páncreas? No hay cómo controlar el azúcar, diabetes mellitus. Entonces, un paciente con dificultad para caminar, que termina en silla de ruedas, que tiene debilidad muscular, que tiene cardiomiopatía hipertrófica, que tiene ataxia, te dicen que es un paciente joven y te dicen que hay algún problema genético por expansión trinucleótida, eso no es deficiencia de B12, eso no es sífilis, eso es ataxia de Friedreich. Pregunta de examen, esas tres ataxias, muy preguntados dentro del examen. Vamos a ver ahora poliomielitis. Coloquémoslo aquí, poliomielitis. Entonces, ¿qué es poliomielitis? Infección por polio. Y mielitis, inflamación de la médula. ¿Y qué inflama? Las astas anteriores. Entonces, aquí volvemos al tema del tracto corticoespinal. Recuerda que cuando estuvimos hablando del tracto corticoespinal, ¿qué dijimos? Hay motoneurona superior y hay motoneurona inferior. Recuerda, todo el tracto corticoespinal hasta el punto antes de hacer sinapsis en el asta anterior es motoneurona superior. Cuando hace sinapsis en el asta anterior y manda esas inervaciones al músculo es motoneurona inferior. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que la poliomielitis genera una destrucción del asta anterior medular. Entonces, ¿qué está destruyendo? La motoneurona inferior. Por lo tanto, el paciente con poliomielitis, recuerda, tenemos motoneurona superior en síntomas de daño y tenemos motoneurona inferior en síntomas de daño. Una mnemotecnia sencilla. Upper es superior, es decir, está arriba. Lower, es decir, abajo, está abajo. Es decir, los síntomas de daño de la motoneurona superior son exagerados. Los síntomas de daño de la motoneurona inferior son déficit. Entonces, exagerado, está espástico. En cambio, el daño de motoneurona inferior está flácido. El daño de motoneurona superior exagerado, hiperrefléxico.
En cambio, el daño de motoneurona inferior está hiporreflexivo. El daño de motoneurona superior está hipertónico. El daño de motoneurona inferior está hipotónico. Ahí lo único que como que no ajusta muy bien es que el paciente con daño de motoneurona superior te hace clonus y el de motoneurona inferior te hace fasciculaciones, que es lo único que puede parecer que pareciera que es como un exceso de contracción por periodos. Pero en general motoneurona superior, exceso del síntoma, motoneurona inferior, defecto del síntoma. Hiperreflexia, hiporreflexia, hipertonicidad, hipotonicidad, espasticidad, flacidez. Entonces, si el paciente con poliomielitis está dañando el asta anterior, está dañando la motoneurona inferior, por lo tanto, el paciente con poliomielitis, ¿qué te hace? Flacidez, hiporreflexia, hipotonicidad, y te hace atrofia muscular, porque como no se contrae el músculo, se atrofia. Entonces, el paciente con poliomielitis te hace esa característica. ¿Qué es el daño? Te daña astas anteriores. Importante. Pregunta fija de examen. Aparte de las 3 ataxias, no lo olvides, tabes dorsal, deficiencia de B12, ataxia de Friedreich, te van a preguntar siringomelia. Entonces, cuando hablamos de siringomelia, sencillo, es fácil identificarlo, no necesitas estudiarlo, pero queremos entender el porqué. Paciente que sufre quemaduras en miembros superiores y no las percibe, tú vas a decir sin pensar, sin leer nada más, eso es siringomelia. Te dice paciente que tiene quemaduras y no las siente en miembros superiores, siringomelia, no busques más. Pero entendamos por qué causa la siringomelia. Recuerda que tenemos un tracto espinotalámico. ¿Qué lleva el tracto espinotalámico? No lo olvides, doctores. Es sencillo, parece que fuera un enredo de muchas cosas. Columnas dorsales que te está llevando, propiocepción, vibración, presión. ¿Cuál es el que más te evalúa? Propiocepción. ¿Qué te está llevando el tracto corticoespinal? Efecto motor, respuesta motora, motoneurona superior, motoneurona inferior. Son los dos más evaluados. ¿Qué te lleva el tracto espinotalámico? Dolor y temperatura, no lo olvides. Entonces, si tratas de seguir la secuencia continuamente en las mismas cosas, se te va a hacer sencillo. Entonces, recuerda que el punto importante del tracto espinotalámico es que se decusa por la comisura anterior sin hacer, mucho cuidado, sin hacer sinapsis en las astas anteriores. Entonces tenemos básicamente nuestra médula, que le damos esta forma, y básicamente viene temperatura, dolor y tacto grueso. El que más nos interesa aquí, temperatura. Entonces este paciente manda a la neurona de primer orden. La neurona de primer orden hace sinapsis en el asta posterior con neurona de segundo orden, y este es el punto importante. Se decusa pasando la comisura anterior para buscar el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral. Entonces ahí los dos van a subir para llevar esas aferencias de tacto, dolor y tacto, temperatura, dolor y tacto grueso. ¿Qué sucede? Estos pacientes hacen un siringo. Imagina que el siringo es como una hernia, algo que empieza a crecer y a crecer hasta que comprime el tracto espinotalámico. ¿Qué pasa con la sensación de temperatura? En este punto se corta. ¿Cómo se corta? No se continúa. Como no se continúa, no hay corteza sensitiva que lo evalúe. Como no hay corteza sensitiva que lo evalúe, el paciente no siente dolor, porque lo que siente no es el receptor periférico ni el tracto, es la evaluación de la corteza sensitiva la que dice, ok, recibí aferencia de este tracto, eso es temperatura, se está quemando, mándale información a la corteza motora y retira la mano. Pero si no hay corteza sensitiva que le llegue esa información, no hay cómo discriminar que esa sensación es de temperatura. Entonces, por eso estos pacientes se queman y no perciben la quemadura, porque aparte de eso también te altera posiblemente la transmisión de dolor. Importantísimo. Hablemos ahora de esclerosis lateral amiotrófica. Es la patología más fácil para evaluar motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Por qué?
porque la esclerosis lateral amiotrófica afecta las dos motoneuronas. Entonces recuerda, cuando estuvimos hablando del tracto córtico-espinal, recuerda, se genera por acá arriba en la motoneurona superior, envía unas proyecciones que son la corona radiada, atraviesan la cápsula interna, empieza a bajar por el mesencéfalo, bulbo y protuberancia, se decusa y va a buscar ¿qué? El asta anterior. Cuando se conecta en el asta anterior se vuelve motoneurona inferior. ¿Qué pasa con la esclerosis lateral amiotrófica? Destruye motoneurona superior y destruye motoneurona inferior. Entonces te hace los dos lados. Te puede hacer grupos musculares espásticos, otros grupos musculares flácidos. Algunas partes con hiperreflexia, otras con hiporreflexia. Algunas con aumento del tono, otras con disminución del tono. Puede hacer clonus, puede hacer fasciculaciones. Entonces, cuando se genera la patología de la esclerosis lateral amiotrófica, hay daño tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. Importante, recuerda que estos pacientes normalmente su evolución es fatal. Si te quieren preguntar un fármaco en la parte de esclerosis lateral amiotrófica, te pueden preguntar el Riluzole. Hablemos de Werning-Hoffmann. Entonces coloquémoslo aquí, Werning-Hoffmann. Entonces cuando hablamos de Werning-Hoffmann, recuerda, Werning-Hoffmann es una de las patologías del espectro del Spinal Muscular Atrophy. Coloquémoslo aquí, Spinal Muscular Atrophy. Entonces la atrofia muscular espinal básicamente se clasifica en varios subtipos. Entonces está el tipo 1A, está el tipo 1B, está el tipo 2, está el tipo 3 y está el tipo 4 y por ahí hay una descripción de tipo 5. Pero lo que nos interesa para efectos del examen es el tipo 1B, que se denomina Werning-Hoffmann. ¿Qué es el Werning-Hoffmann? Entonces no lo olvide, es un espectro de las patologías del Spinal Muscular Atrophy. ¿Qué pasa en el Werning-Hoffmann? Pregunta de genética, alteración del cromosoma 5. ¿Qué hace el cromosoma 5? El cromosoma 5 produce un gen que se llama la motoneurona de supervivencia, el Survival Motor Neuron tipo 1. Entonces, ¿qué hace? Básicamente lo que hace ese gen es proteger contra la destrucción de radicales libres en las astas anteriores. Entonces protege las astas anteriores para que los radicales libres en los iones superóxido no destruyan las astas anteriores. Como este paciente sufre una delección secundaria a una herencia autosómica recesiva, no lo olvides, autosómico recesivo, ¿tiene portadores? Sí. ¿Quiénes no tienen portadores? Autosómico dominante. Importante. Entonces, se genera una delección del gen. No hay quien proteja las astas anteriores frente a la degradación de los radicales libres y es destruida. Es decir, eso se parece a una poliomielitis. Pero ¿qué es el punto? Estos pacientes la destruyen desde intraútero, incluso. Entonces, tipo 1A mueren antes de nacer o algunos alcanzan de nacer y mueren al nacimiento. Tipo 1B es el Werning-Hoffmann. Estos pacientes los denominamos floppy baby, porque el paciente como no puede contraer el músculo, porque recuerda, la asta anterior es la que manda ese nervio periférico para que el músculo se contraiga. Como el músculo no se puede contraer, pues hace una atrofia muscular y el niño queda todo flácido, todo floppy. Entonces, estos pacientes resultan en debilidad muscular, atrofia, flacidez, parálisis, hipotonía. Importante. Entonces, no lo olvides, Werning-Hoffmann es el espectro de las patologías por atrofia muscular espinal. Específicamente, Werning-Hoffmann es problemas en el cromosoma 5 autosómico recesivo que lleva a delección del gen SMN1. Hablemos ahora sobre la oclusión de la arteria espinal anterior. Entonces coloquémoslo aquí, oclusión de la arteria espinal anterior.
Entonces recuerda, esto es una pregunta buena de neuroanatomía. Recordemos, vertebrales que se unen para formar la basilar. Entonces tenemos vertebral de un lado, del otro, se forma la basilar y a posterior se viene cerebral posterior. Esto es cerebral posterior. El punto importante aquí es que se generan unas ramificaciones hacia inferior que se llama la arteria espinal anterior. Recuerda, ¿qué hace la arteria espinal anterior? Imaginemos nuevamente nuestra médula. Le damos más o menos esta forma a la médula. Y recuerda que dividimos la médula en 4 partes. Tenemos las porciones laterales, tenemos las porciones posterior y la porción anterior. Entonces, en rojo, anterior. En amarillo, posterior. En azul, lateral. ¿Qué hace la arteria espinal anterior? La arteria espinal anterior se viene a irrigar las porciones laterales y anteriores. Se viene a irrigar las porciones laterales y anteriores, no las posteriores. ¿Quién irriga la parte posterior de la arteria espinal? Entonces recordemos, aquí tenemos nuestro cerebro. Acá tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que es el tallo. Atrás está el cerebelo y después viene la médula. Entonces recuerda, anterior está la arteria espinal anterior, pero la anterior también irriga las porciones laterales. Recuerda, dibujamos en azul la posterior, no porque sea vena, sino que es para diferenciarlo. Entonces esta es la arteria espinal posterior, irriga la parte posterior de la médula. ¿Y quién está en la parte posterior? No olvidemos que en la parte posterior están las columnas dorsales, que son tracto gracilis y cuneatus. Por lo tanto, si yo obstruyo la arteria espinal anterior, no se afectan los tractos posteriores, no se afecta la región posterior de la médula. Pregunta de examen. ¿Qué se afecta? Las porciones laterales y las porciones anteriores. Entonces, toda la porción lateral y toda la porción anterior es la que se afecta. Como se afectan las porciones laterales y anteriores, entonces recuerda, por esos lados puede pasar el tracto espinotalámico y el tracto córtico espinal. Entonces, si hago una oclusión de la arteria espinal anterior, afecto el tracto espinotalámico, que está llevando temperatura y dolor, y afecta el tracto córtico espinal, que está llevando la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Entonces, los pacientes que hacen daño, oclusión de la arteria espinal anterior, te pueden hacer síntomas del tracto espinotalámico, que es pérdida de temperatura y dolor, y te pueden hacer síntomas de motoneurona superior y motoneurona inferior. Importante, doctores. De esa forma, hemos terminado la revisión de la segunda parte de patología neurológica.